La mente humana no está encerrada dentro del cráneo mirando hacia afuera. John McDowell revolucionó la filosofía analítica contemporánea demostrando que la experiencia perceptiva nos pone en contacto directo con el mundo real, no con representaciones mentales intermediarias. Cuando veo un árbol, veo el árbol mismo, no una imagen mental del árbol. El filósofo estadounidense había identificado un falso dilema que atormentaba a la filosofía moderna. Si la experiencia es puramente sensorial, sin conceptos, entonces no puede justificar nuestras creencias sobre el mundo. Pero si solo tenemos conceptos sin conexión con la realidad externa, quedamos encerrados en nuestros propios pensamientos, sin acceso al mundo. Su solución fue radical. La experiencia perceptiva ya es conceptual desde el principio. Mediante la educación y la cultura, los seres humanos desarrollamos una segunda naturaleza que transforma nuestra capacidad biológica básica en una capacidad racional. No hay un abismo entre mente y mundo, porque la mente está constituida para estar en el mundo. Y su teoría disyuntiva de la percepción estableció algo aún más provocativo. La experiencia no es un dato puro que llega a una mente vacía. Esa idea creó un falso problema entre mente y mundo. John McDowell parte de aquí para romper con ese error moderno. La filosofía empirista creyó que el conocimiento se apoya en hechos dados. Sellars mostró que eso es un mito. No hay experiencia sin conceptos. Ver el mundo ya es estar en el espacio de las razones. McDowell afirma que la experiencia tiene contenido conceptual. No pensamos después de percibir, percibimos ya entendiendo. Por eso la mente no está separada del mundo. María está en contacto con él. El error fue creer que solo hay dos opciones. O reducimos todo a causas naturales, o encerramos la mente en esquemas internos. McDowell rechaza esta división. Siguiendo a Kant, muestra que sensibilidad y entendimiento trabajan juntos desde el inicio. Aprendemos a ver el mundo al formarnos en el lenguaje y en prácticas compartidas. Eso es nuestra segunda naturaleza. El mundo no desaparece en la mente. Ofrece resistencia. La percepción es contacto real con la realidad. No es una imagen, es una relación. La filosofía para McDowell no construye sistemas, sirve para aclarar confusiones. Pensar mejor no es añadir teorías, es aprender a ver con claridad. Wilfrid Sellars identificó un error filosófico que llama el mito de lo dado. Muchos filósofos empiristas creyeron que existen datos sensoriales puros que nos llegan directamente del mundo, sin que los conceptos intervengan. Imaginaron que vemos manchas de color, escuchamos sonidos brutos y sentimos presiones táctiles antes de aplicar cualquier concepto. Estos impactos causales mudos supuestamente fundamentan automáticamente nuestro conocimiento sin necesidad de que hagamos nada intelectualmente. Son lo dado, aquello que recibimos pasivamente sin contribución activa de nuestra mente. ¿Por qué esto es un mito peligroso? Porque si los datos son totalmente no conceptuales, entonces no pueden servir como razones que justifiquen creencias. Solo lo que ya tiene forma conceptual puede estar en relaciones lógicas de justificación con otras creencias. Una mancha de color bruta que no categorizo como roja ni como redonda no me da razón para creer nada. Los impactos causales ciegos no justifican racionalmente. Causan estados mentales, pero no proporcionan razones. La diferencia es crucial. Ser causado por algo es distinto de tener razón para creer algo. Un ejemplo aclara esto. El golpe en la cabeza puede causar que vea estrellas, pero las estrellas alucinadas no me dan razón para creer que hay estrellas reales. Son efecto causal sin valor justificatorio. Los empiristas trataron los datos sensoriales como si fueran simultáneamente causas y razones, pero Sellars demuestra que esto es una confusión categorial. Las causas operan en el espacio de las leyes naturales. Las razones operan en el espacio lógico de la justificación. Son dominios diferentes que no se mezclan. John McDowell adopta esta crítica como punto de partida absoluto.
Acepta completamente que no hay datos brutos no conceptuales que fundamenten el conocimiento justificándolo automáticamente. El mito debe rechazarse sin concesiones. Pero esto plantea un problema serio. Si no hay lo dado que nos conecte con el mundo, ¿cómo evitamos que el conocimiento sea solo un sistema coherente de creencias flotando sin contacto con la realidad? El coherentismo puro que solo relaciona creencias con creencias pierde fricción con el mundo externo. El filósofo enfrenta así un dilema. Por un lado, rechaza el fundacionismo empirista que apela a datos puros cayendo en el mito de lo dado. Por otro lado, rechaza el coherentismo puro que pierde contacto con el mundo, convirtiendo el conocimiento en juego interno de creencias sin tribunal empírico que las constrañe, que necesita una tercera vía que mantenga la fricción del mundo sobre nuestro pensamiento sin volver a lo dado. La solución es radical. La experiencia misma ya tiene forma conceptual. No hay datos brutos previos a los conceptos. Desde el inicio, la experiencia perceptiva está estructurada conceptualmente. Ver un árbol no es recibir impactos sensoriales, más luego aplicar conceptos. El propio ver ya es conceptual. Esta tesis revolucionaria permite que la experiencia justifique creencias, porque ya tiene la forma lógica necesaria para relaciones de justificación. El mundo nos afecta racionalmente, no solo causalmente, mediante una experiencia que es simultáneamente pasiva, porque el mundo nos impacta, y activa porque aplicamos conceptos aunque involuntariamente. El pensador propone algo que suena paradójico inicialmente. La experiencia perceptiva misma ya tiene forma conceptual antes de que reflexionemos sobre ella. Cuando veo este árbol frente a mí, no estoy primero recibiendo datos visuales brutos de colores y formas para después aplicarles el concepto árbol. El propio ver ya es conceptual. La experiencia presenta el árbol como árbol directamente sin que haya momento previo no conceptual. Esta es una tesis revolucionaria que contradice siglos de filosofía empirista. ¿Qué significa que la experiencia sea conceptual? Significa que tiene contenido proposicional articulado. La experiencia me dice que hay un árbol verde con ramas extendidas. Esto no es mero impacto causal, sino presentación del mundo como siendo de tal o cual manera. Tiene estructura lógica con sujeto y predicado. Puede ser verdadera o falsa. Puede contradecir otras experiencias. Puede justificar juicios posteriores. Estas características son propias de lo conceptual, no de impactos causales mudos. Esto significa que la experiencia pertenece al espacio de razones desde el inicio. El espacio de razones es el dominio donde operan relaciones de justificación lógica. Las creencias están en el espacio de razones, porque unas justifican otras mediante inferencias. El filósofo afirma que la experiencia también está en el espacio de razones, porque puede justificar juicios directamente sin intermediarios. Si veo que llueve, tengo razón inmediata para creer que llueve. La experiencia funciona como tribunal racional, no como mero impulso causal. La consecuencia es radical. La frontera tradicional entre sensibilidad y entendimiento se disuelve, y Kant distinguió nítidamente la sensibilidad pasiva que recibe datos y el entendimiento activo que aplica conceptos. Pero el pensador argumenta que esta separación es artificial. La experiencia es simultáneamente pasiva y activa. Es pasiva porque el mundo nos afecta sin que elijamos qué ver. No puedo decidir ver dragones cuando miro la calle, pero es activa porque ya estoy aplicando conceptos involuntariamente. Veo autos, no manchas de metal en movimiento. Esta simultaneidad de pasividad y actividad resuelve el dilema entre fundacionismo y coherentismo. La experiencia proporciona fricción con el mundo porque es pasiva. El mundo me fuerza a ver lo que hay realmente. Pero la experiencia puede justificar creencias porque es activa. Ya tiene forma conceptual necesaria para relaciones racionales.
No necesitamos datos brutos que serían ciegos justificatoriamente. Tampoco necesitamos coherentismo puro que perdería contacto empírico. La experiencia conceptual hace ambos trabajos simultáneamente. Un ejemplo ilustra esto. Cuando el ornitólogo experimentado mira un pájaro, ve directamente que es un jilguero. No ve primero colores y tamaños, calculando después, mediante inferencia, que debe ser jilguero. El propio ver ya es conceptualmente articulado como ver jilguero. Esta capacidad perceptiva se adquirió mediante educación prolongada. Inicialmente, el novato solo veía pájaros genéricos. Después de estudiar ornitología, la experiencia misma cambió haciéndose más refinada conceptualmente. Esto muestra que los conceptos operan directamente en la percepción, no solo en el pensamiento posterior. El libro central del autor se titula Mente y Mundo, porque ataca el problema que estructura la filosofía moderna entera. Esta tradición creó una brecha aparentemente insuperable entre mente y mundo, tratándolos como dos reinos completamente separados sin conexión inteligible. Por un lado está el reino del pensamiento subjetivo, interno, con creencias, deseos e intenciones. Por otro lado está el reino de la realidad objetiva externa, con hechos físicos causalmente relacionados. ¿Cómo estos dos reinos se conectan? ¿Cómo el pensamiento subjetivo alcanza la realidad objetiva? Descartes inauguró este dualismo separando radicalmente la res cogitans pensante de la res extensa material. La mente es sustancia inmaterial sin extensión espacial. El cuerpo es sustancia material sin pensamiento. Esta separación genera el problema de cómo interactúan si son ontológicamente distintas. Pero el dualismo epistémico es aún más problemático que el metafísico. ¿Cómo sé que mis creencias representan correctamente el mundo externo si solo accedo directamente a mis estados mentales internos? Las salidas tradicionales son igualmente insatisfactorias según el filósofo. Primera salida: el fundacionismo empirista que apela a datos puros no conceptuales, como puente entre mente y mundo. Los datos sensoriales son causados por objetos externos y fundamentan creencias internas. Pero esto cae en el mito de lo dado que Sellars destruyó. Los datos no conceptuales no pueden justificar creencias conceptuales porque no están en el espacio de razones. Y segunda salida: el coherentismo que abandona la pretensión de conectar con el mundo externo, concentrándose en relaciones internas entre creencias. Solo creencias justifican creencias dentro de un sistema coherente. Nada fuera del sistema puede justificar, porque solo lo conceptual justifica lo conceptual. Davidson defendió esta posición argumentando que la idea misma de datos externos, no conceptuales, es incoherente. Pero el pensador objeta que esto pierde fricción con la realidad. El sistema podría ser internamente coherente, pero completamente desconectado del mundo, flotando sin contacto genuino. La propuesta busca una tercera vía que disuelva el dilema recuperando la fricción del mundo sobre nuestro pensamiento sin volver a lo dado. Y su estrategia es negar el presupuesto compartido por ambas salidas tradicionales, que hay separación radical entre mente conceptual y mundo no conceptual. Si la experiencia misma ya es conceptual, entonces el mundo nos afecta racionalmente, no solo causalmente. La experiencia es tribunal racional que juzga nuestras creencias proporcionando fricción empírica sin ser dato bruto no conceptual. Esta solución requiere reconceptualizar qué es la experiencia. No es recepción pasiva de datos brutos. No es tampoco construcción activa que proyecta conceptos sobre materia inerte. Es apertura al mundo, que es simultáneamente pasiva porque el mundo nos afecta y activa porque aplicamos conceptos involuntariamente. El mundo ya es pensable para nosotros. La realidad ya viene articulada conceptualmente en nuestra experiencia. No imponemos conceptos sobre caos bruto. Encontramos el mundo ya estructurado mediante nuestra segunda naturaleza educada culturalmente. Filósofos como Christopher Peacock y José Luis Bermúdez
Defienden que la experiencia tiene contenido no conceptual. Su argumento principal es que vemos matices de color imposibles de conceptualizar. Puedo distinguir visualmente 50 tonos de azul, sin poseer 50 conceptos diferentes para cada uno. La fineza del contenido experiencial excede mi repertorio conceptual. Los bebés ven objetos y colores antes de adquirir lenguaje o conceptos articulados. Los animales tienen experiencias perceptivas sin poseer conceptos como los nuestros. Estos casos demuestran según ellos que la experiencia puede tener contenido rico sin que sea conceptual. El filósofo rechaza frontalmente el contenido no conceptual de la experiencia humana madura. Su razón es que eliminaría la capacidad de la experiencia de justificar creencias racionalmente. Si veo un matiz de azul que no puedo conceptualizar, entonces ese contenido no conceptual no puede servir como razón para juicios sobre colores. Solo lo que ya tiene forma conceptual puede entrar en relaciones de justificación con creencias. El contenido no conceptual sería ciego justificatoriamente cayendo en el mito de lo dado que Sellars destruyó. Peacock responde que el contenido no conceptual puede causar creencias sin justificarlas. La experiencia del matiz particular causa el juicio de que hay algo azulado, aunque no conceptualice el matiz exacto. Pero el pensador insiste en que esto confunde causación con justificación. Que la experiencia cause una creencia no significa que la justifique. Necesitamos que la experiencia proporcione razones, no solo causas, y las razones requieren forma conceptual que permita relaciones lógicas de inferencia y justificación entre experiencia y juicio. ¿Qué hace el autor con los casos de bebés y animales? Admite que tienen contenido no conceptual. Los perros ven objetos sin poseer conceptos articulados lingüísticamente. Los bebés preverbles tienen experiencias perceptivas genuinas, pero insiste en que la experiencia humana adulta educada es completamente conceptual. Hay una transformación cualitativa cuando adquirimos lenguaje y segunda naturaleza. La experiencia madura humana es diferente en tipo, no solo en grado de la experiencia animal o infantil prelingüística. Esta posición implica algo sorprendente. Dos personas con diferentes repertorios conceptuales literalmente ven el mundo diferente. No solo lo interpretan distinto, la percepción misma cambia según los conceptos poseídos. El experto ornitólogo ve especies de pájaros donde el novato solo ve pájaros genéricos. Esta diferencia no es solo en el juicio posterior, sino en la experiencia perceptiva directa. El ornitólogo experimenta perceptivamente al jilguero como jilguero. El novato no puede tener esa experiencia porque carece del concepto refinado. El carpintero experimentado ve madera de roble directamente. El aficionado ve solo madera sin distinguir tipos. El catador de vinos experimenta sabores complejos que el bebedor ocasional no percibe, aunque ambos tengan las mismas sensaciones físicas en las papilas gustativas. La educación y el entrenamiento transforman la percepción misma haciéndola más refinada conceptualmente. Los conceptos no son lentes transparentes que aplicamos sobre datos neutrales. Son capacidades perceptivas que cambian lo que experimentamos directamente. Críticos objetan que esto hace la percepción demasiado intelectual, ignorando su inmediatez. Hubert Dreyfus, desde fenomenología, argumenta que mucha experiencia es prerreflexiva y no conceptual. Cuando camino evito obstáculos sin conceptualizar cada piedra. Cuando juego tenis respondo a la pelota sin aplicar conceptos geométricos. Esta fluidez práctica parece no conceptual. El filósofo responde que estos casos involucran conceptos operando pasivamente sin reflexión consciente. El concepto de obstáculo opera automáticamente cuando camino, aunque no piense explícitamente evitar obstáculos. El pensador relee a Kant contra interpretaciones empiristas dominantes que lo convirtieron en fundacionista apelando a lo dado. La célebre frase kantiana dice: pensamientos sin contenido son vacíos. Intuiciones sin conceptos son ciegas.
Los neokantianos interpretaron esto como que hay dos contribuciones separadas que luego se combinan. La sensibilidad aporta contenido bruto mediante intuiciones. El entendimiento aporta conceptos que organizan ese contenido. Primero recibimos datos sensoriales. Más después aplicamos categorías conceptuales sobre ellos. Pero insiste en que Kant ya intuía que sensibilidad y entendimiento operan juntos desde el inicio, sin momento previo donde solo recibimos sensaciones brutas totalmente separadas de conceptos. La crítica de la razón pura dice que estas dos facultades cooperan simultáneamente en toda experiencia genuina. No hay contenido sensible completamente independiente de los conceptos antes de que estos se apliquen. Desde el primer momento de la experiencia ya están operando juntos inseparablemente. Rechaza leer a Kant como si hubiera primero materia bruta, de la sensibilidad totalmente separada de las formas del entendimiento, que luego se juntan en un segundo momento. Esta lectura traiciona el insight kantiano fundamental que rescata. Y la sensibilidad sin entendimiento no produce experiencia genuina, sino caos de sensaciones desconectadas. El entendimiento sin sensibilidad produce pensamientos vacíos, sin contenido empírico. Solo la cooperación simultánea de ambas facultades genera experiencia perceptiva genuina, con contenido empírico articulado conceptualmente. Kant dice que las intuiciones son representaciones singulares inmediatas de objetos particulares. Los conceptos son representaciones generales mediatas que se aplican a múltiples casos. Tradicionalmente, esto se interpretó como que primero tenemos la intuición singular bruta del objeto particular, y después aplicamos conceptos generales clasificándolo. Pero el autor argumenta que la propia intuición ya está conceptualmente informada. ¿Es ver este árbol particular? Es aplicar el concepto árbol en la percepción directa del objeto singular. Esto rehabilita a Kant para el debate contemporáneo sobre contenido conceptual versus no conceptual de la experiencia. Kant no es fundacionista empirista que apela a datos brutos. Es el primer filósofo que vio claramente que la experiencia es unidad de receptividad sensible y espontaneidad conceptual operando juntas. El pensador rescata este insight kantiano contra lecturas que lo distorsionaron haciéndolo caer en el mito de lo dado. El verdadero Kant ya había superado el dualismo de datos brutos sensibles y conceptos formales separados. La espontaneidad conceptual opera pasivamente en la percepción según la lectura de Kant. No elegimos qué conceptos aplicar cuando vemos. Los conceptos se activan automáticamente sin esfuerzo consciente porque nuestra percepción está educada. Esta espontaneidad pasiva parece contradictoria. ¿Cómo puede ser espontáneo lo que ocurre pasivamente? Pero Kant ya vio esta paradoja. La síntesis perceptiva es acto del entendimiento, pero ocurre involuntariamente cuando el mundo nos afecta. Aplicamos conceptos espontáneamente sin elegir hacerlo. Nacemos como animales mamíferos con naturaleza biológica primera que compartimos con perros, gatos y monos. Esta naturaleza primera incluye capacidades perceptivas básicas, emociones primitivas e impulsos instintivos. Pero mediante la crianza, el lenguaje y la socialización, adquirimos una segunda naturaleza radicalmente diferente. Esta segunda naturaleza nos hace capaces de responder a razones, pensar conceptualmente y percibir el mundo bajo categorías culturales compartidas que los animales no poseen. La segunda naturaleza no es artificial ni superficial. Se vuelve genuinamente natural para quienes la adquirieron. Pensar y hablar son tan naturales para humanos adultos educados como respirar o caminar. No requieren esfuerzo consciente ni artificio. La aplicación de conceptos en la percepción ocurre automáticamente sin que elijamos hacerlo. Veo autos, árboles y personas directamente sin proceso deliberativo que calcule qué categorías aplicar. Mi percepción ya está educada operando conceptualmente sin esfuerzo.
Esta transformación de la naturaleza primera en segunda ocurre gradualmente durante la infancia y la juventud. Los bebés tienen solo naturaleza primera, con experiencias no conceptuales similares a las animales. Progresivamente, mediante la interacción con adultos que hablan, señalan y nombran cosas, los niños entran en el espacio de razones. Aprenden que las cosas tienen nombres, que las acciones tienen justificaciones, que las afirmaciones pueden cuestionarse exigiendo respuestas. Esta iniciación en prácticas normativas compartidas transforma su naturaleza, haciéndola segunda naturaleza racional. Aristóteles ya usó el concepto de segunda naturaleza, explicando cómo las virtudes se adquieren mediante habituación. No nacemos valientes o justos. Nos volvemos valientes practicando actos valientes hasta que el carácter valiente se vuelve segunda naturaleza. El filósofo generaliza esto. No solo las virtudes, sino toda racionalidad es segunda naturaleza adquirida culturalmente. La capacidad de pensar conceptualmente, de argumentar lógicamente y percibir articuladamente no es un don innato. Es un logro cultural transmitido generacionalmente mediante educación formal e informal. Esta idea explica cómo entramos en el espacio de razones sin postular facultades innatas misteriosas. No necesitamos estructuras mentales trascendentales platónicas separadas de la naturaleza. La razón emerge de la naturaleza mediante procesos de formación cultural que transforman animales humanos en personas racionales. La biología nos da naturaleza primera, la cultura nos da naturaleza segunda. Ambas son completamente naturales, aunque diferentes en tipo, siendo la segunda una emergencia histórica de la primera mediante prácticas sociales específicas. Wittgenstein influyó profundamente en esta concepción. Las prácticas lingüísticas y normativas se aprenden mediante participación en formas de vida compartidas. Nadie puede seguir reglas privadamente. Las normas son públicas, requiriendo una comunidad que las sostiene corrigiendo desviaciones. Aprender lenguaje es ser iniciado en estas prácticas normativas, donde otros nos enseñan qué cuenta como aplicación correcta de conceptos. Esta dimensión social es constitutiva de la racionalidad, que no puede ser un logro individual solipsista. Donald Davidson propone una posición radical llamada coherentismo. Solo creencias pueden justificar otras creencias. Nada fuera del sistema de creencias sirve como justificación porque únicamente lo conceptual justifica lo conceptual racionalmente. La experiencia sensorial no justifica creencias, solo causa que las tengamos sin proporcionarles fundamento racional. No un sistema coherente de creencias mutuamente apoyadas es todo lo que necesitamos sin requerir contacto con algo externo, no conceptual, que sería el mito de lo dado. Davidson argumenta así: las relaciones de justificación son lógicas. Una creencia justifica a otra cuando existe una relación inferencial entre ellas. Pero los estados no conceptuales, como impactos sensoriales, no pueden estar en relaciones inferenciales. Solo proposiciones se relacionan lógicamente. Por tanto, solo creencias con forma proposicional pueden justificar otras creencias. Intentar fundamentar creencias en datos sensoriales brutos es un error categorial que confunde causación con justificación. Las sensaciones causan creencias, pero no las justifican. Este coherentismo elimina el problema del fundacionismo empirista. No necesitamos datos puros, que serían el mito de lo dado. No hay regreso al infinito buscando creencias cada vez más básicas que fundamenten las demás. El sistema entero de creencias se sostiene mediante coherencia interna sin fundamentos exteriores. Las creencias se justifican mutuamente como arcos en una cúpula que se sostienen sin necesitar pilares externos. El filósofo reconoce el poder de este argumento. Davidson tiene razón de que solo lo conceptual justifica lo conceptual. Las relaciones de justificación son lógicas requiriendo forma proposicional. Rechazar el mito de lo dado es correcto, pero el coherentismo puro tiene un problema fatal. Pierde fricción con la realidad.
El sistema de creencias podría ser internamente coherente, pero completamente desconectado del mundo real, flotando sin contacto genuino con lo que las creencias supuestamente representan. Imagina una novela internamente consistente, donde todos los eventos se siguen lógicamente unos de otros. La coherencia narrativa es perfecta, pero la novela no representa la realidad. Es ficción. El coherentismo puro trata nuestro sistema de creencias como novela coherente sin ancla en el mundo. ¿Cómo sabemos que nuestras creencias coherentes representan la realidad en lugar de ser fantasía colectiva internamente consistente? Davidson responde que no tiene sentido esta pregunta porque no hay punto de vista externo al esquema conceptual desde donde compararlo con la realidad bruta. Pero el pensador insiste en que necesitamos fricción empírica. El mundo debe poder contradecir nuestras creencias forzándonos a revisarlas. Sin esta capacidad del mundo de resistir nuestras expectativas, perdemos objetividad. El conocimiento se vuelve juego interno de creencias, donde la coherencia reemplaza la verdad. Esta consecuencia es inaceptable. Debemos mantener la idea de que el mundo es tribunal ante el cual nuestras creencias son juzgadas, siendo algunas rechazadas cuando no se conforman a la realidad independiente. La solución propuesta es recuperar la fricción mediante la tesis de que la experiencia misma ya es conceptual. Si la experiencia tiene forma proposicional, entonces puede justificar creencias racionalmente sin ser dato bruto no conceptual. El mundo nos afecta directamente en la experiencia, que presenta estados de cosas conceptualmente articulados. Cuando veo que llueve, esta experiencia conceptual me da razón para creer que llueve. No es mero impacto causal, es presentación del mundo con contenido proposicional que puede justificar juicios posteriores manteniendo fricción empírica sin volver al mito de lo dado. El autor defiende la teoría disyuntiva de la percepción que Paul Snowden y otros desarrollaron. Hay una diferencia radical de tipo entre ver realmente un árbol y meramente parecer verlo como en una alucinación indistinguible subjetivamente. No son dos casos del mismo tipo de estado mental interno que comparten estructura fenomenológica. Son situaciones fundamentalmente distintas ontológicamente, aunque puedan sentirse idénticas desde la perspectiva de quien las experimenta. La teoría tradicional del factor común dice que ver realmente y alucinar comparten un elemento mental idéntico. En ambos casos hay una representación interna del árbol. La diferencia está en la causa. En la percepción genuina, el árbol real causa la representación. En la alucinación, causas anormales producen una representación similar, pero el estado mental interno es el mismo en ambos. Esta teoría implica que nunca accedemos directamente a los objetos externos, sino solo a nuestras representaciones internas de ellos. El filósofo rechaza esto radicalmente. En la percepción genuina, el árbol mismo forma parte constitutiva del contenido de la experiencia. No solo causa una representación interna, separable del objeto. El árbol entra directamente en mi experiencia perceptiva, siendo constituyente de ella. Cuando veo realmente un árbol, mi experiencia no podría ser exactamente la misma si el árbol no existiera, porque el árbol es parte de lo que la experiencia es. En la alucinación no hay árbol constituyendo la experiencia, siendo algo completamente diferente. Esta es una forma de realismo directo. En la percepción verídica estamos en relación directa con objetos reales del mundo sin intermediarios representacionales. No veo una representación del árbol, veo el árbol directamente. El árbol es presentado en la experiencia, no representado mediante un estado mental interno que podría existir sin él. Esta presentación directa es lo que la teoría disyuntiva afirma contra las teorías del velo, de las ideas que interponen representaciones entre mente y mundo. Pero ¿cómo distinguir percepción genuina de alucinación perfecta si son subjetivamente indistinguibles? La respuesta es que desde la perspectiva interna del sujeto son indiscernibles. No puedo saber con certeza absoluta si estoy viendo o alucinando en casos extremos.
Pero esta limitación epistémica no implica que sean el mismo tipo de estado ontológicamente. La imposibilidad de distinguirlas subjetivamente no prueba que compartan estructura común, solo prueba que el acceso a nuestros propios estados mentales es falible. Esto protege el contacto directo con la realidad que se necesita para el realismo. En la percepción verídica, tenemos acceso cognitivo genuino a la realidad objetiva independiente. No estamos atrapados detrás de un velo de representaciones internas, dudando si se corresponden con objetos externos. Los objetos mismos se nos presentan directamente cuando percibimos exitosamente. Esta apertura directa al mundo es crucial para evitar el escepticismo que amenaza si solo accedemos a representaciones internas sin garantía de que reflejen la realidad exterior. Críticos objetan que la teoría disyuntiva no explica cómo es posible que percepción y alucinación sean indistinguibles si son ontológicamente tan diferentes. ¿No deberían sentirse diferentes si son tipos distintos de estados? La respuesta es que la indistinguibilidad subjetiva no requiere identidad ontológica. Dos cosas pueden parecer iguales sin ser iguales. El oro falso puede ser visualmente indistinguible del oro real sin compartir naturaleza química. Similarmente, percepción y alucinación pueden ser indiscernibles fenomenológicamente sin compartir estructura ontológica fundamental. El pensador defiende un realismo robusto sobre la existencia de verdades objetivas independientes de nuestras opiniones. Hay hechos reales, que son como son sin importar lo que creamos sobre ellos. El mundo tiene estructura propia, que nuestras creencias intentan capturar, pudiendo equivocarse sistemáticamente. Los dinosaurios existieron hace millones de años, aunque ningún humano estuviera presente. La Tierra orbita el Sol, aunque antiguas civilizaciones creyeron lo contrario. Estas verdades son objetivas en el sentido fuerte de que no dependen de lo que nadie piense. Pero este realismo no es empirismo ingenuo que apela a datos sensoriales brutos como fundamento incorregible. Se rechaza la idea de que la percepción proporciona acceso directo a hechos puros sin mediación conceptual. Se reconoce que toda experiencia ya está conceptualmente mediada por nuestra segunda naturaleza cultural. No vemos el mundo desnudo, lo vemos siempre ya interpretado mediante conceptos que poseemos. Esta mediación conceptual es inevitable para criaturas racionales, como nosotros, siendo condición de posibilidad de la experiencia articulada. Se admite la falibilidad de la percepción sin abandonar el realismo. Podemos equivocarnos incluso en la experiencia perceptiva directa. Los espejismos engañan, las ilusiones ópticas distorsionan, la percepción bajo condiciones anormales produce errores. Pero esta falibilidad no implica que nunca alcancemos la verdad. Implica que debemos ser cuidadosos distinguiendo condiciones normales de anormales, percepción genuina de alucinación, apariencia de realidad. El realismo es compatible con admitir que el conocimiento es difícil y revisable. La combinación distintiva propuesta es realismo metafísico sobre la existencia de verdades objetivas independientes, más reconocimiento de que solo accedemos a ellas mediante conceptos cultural e históricamente situados. No hay contradicción aquí. Los hechos existen independientemente, pero solo podemos conocerlos usando conceptos que adquirimos mediante educación en tradiciones específicas. Diferentes culturas pueden tener conceptos diferentes que articulan el mundo de maneras parcialmente incompatibles. Esto no implica que no haya hechos objetivos. Implica que el acceso a ellos es siempre perspectivo. Objetividad no significa visión desde ningún lugar, según la fantasía de ojo de Dios que ve la realidad sin perspectiva alguna. Significa aspiración regulativa desde nuestra perspectiva humana inevitablemente limitada. Intentamos que nuestras creencias se conformen a la realidad independiente, aunque nunca alcancemos certeza absoluta. Esta aspiración es legítima, sin requerir acceso imposible a la realidad, en sí totalmente independiente de cualquier perspectiva conceptual.
Buscamos verdad objetiva usando conceptos situados sin pretender saltar fuera de toda perspectiva. Thomas Nagel distingue entre vista desde ninguna parte, que sería objetividad absoluta imposible, y vistas desde lugares específicos, que son nuestras perspectivas reales. El filósofo acepta esta distinción. No podemos alcanzar vista desde ninguna parte, pero podemos aspirar a objetividad mediante autocorrección constante que revisa nuestras creencias cuando el mundo las contradice. La fricción empírica que la experiencia proporciona es el mecanismo que permite esta corrección, manteniendo contacto con la realidad independiente sin pretender acceso absoluto imposible desde una perspectiva neutral. La ciencia natural moderna describe el mundo como materia en movimiento gobernada por leyes causales ciegas. Los átomos chocan, las fuerzas actúan. Los procesos químicos ocurren mecánicamente sin propósito ni significado. Esta imagen es poderosa para explicar fenómenos físicos, pero genera un problema. ¿Dónde quedan nuestras razones, valores y libertad? Si la naturaleza es solo causas mecánicas, entonces las razones normativas parecen sobrenaturales misteriosas, que flotan fuera del orden natural, sin lugar legítimo en la realidad. El naturalismo reduccionista reduce toda la naturaleza a lo que las ciencias naturales describen. La física, la química y la biología agotan lo real. Todo lo demás debe eliminarse como ilusión o reducirse a procesos físicos fundamentales. Esta posición enfrenta dificultad explicando la racionalidad humana. Las creencias se justifican mediante razones. No solo se causan mediante procesos cerebrales, pero si la naturaleza solo contiene causas sin razones, entonces la justificación racional queda excluida del mundo natural. Dos respuestas tradicionales son igualmente insatisfactorias. Primera, el dualismo que postula un reino sobrenatural donde habitan razones, valores y almas separadas de la naturaleza física. Platón colocó las formas en un cielo inteligible trascendente. Descartes separó la mente inmaterial del cuerpo material. Pero este dualismo es metafísicamente extravagante y científicamente insostenible. ¿Cómo interactúan dos sustancias radicalmente diferentes? Segunda respuesta. El eliminativismo que niega realidad de razones y valores, reduciéndolos a causas. Las creencias no están realmente justificadas, solo están causadas por procesos cerebrales que la evolución diseñó para maximizar supervivencia sin que la verdad importe. Los valores morales no existen objetivamente. Son ficciones útiles que facilitan cooperación social. Esta posición es coherente con naturalismo reduccionista, pero contradice nuestra autocomprensión como seres racionales que responden genuinamente a razones, no solo a causas. El filósofo propone una tercera vía, naturalismo ampliado, que incluye la vida racional humana como parte de la naturaleza sin reducirla a procesos físicos ciegos. La naturaleza contiene no solo causas mecánicas, sino también razones normativas donde operan seres racionales como nosotros. El espacio de razones es parte de la naturaleza ampliada mediante la segunda naturaleza cultural que transformó animales en personas capaces de pensamiento conceptual y justificación racional. No hay dos reinos separados. Hay una naturaleza con niveles de complejidad. La segunda naturaleza es completamente natural, aunque emergente, de la primera mediante procesos de educación social. Los humanos somos animales biológicos sometidos a leyes físicas como todo organismo. Pero también somos seres culturales capaces de racionalidad normativa mediante capacidades adquiridas socialmente. Esta dualidad no requiere dualismo metafísico. La racionalidad emerge de la naturaleza animal mediante transformaciones culturales, siendo natural aunque no reducible a física o química. Aristóteles ya vio esto parcialmente. Los humanos somos animales racionales. La racionalidad es nuestra naturaleza específica, sin ser sobrenatural. Pero Aristóteles la consideró esencia fija innata. El pensador historiza esto.
La racionalidad es segunda naturaleza adquirida culturalmente, no don natural primario. Diferentes culturas desarrollan formas distintas de racionalidad mediante tradiciones educativas variadas. Esta diversidad cultural no elimina la naturalidad de la razón. Muestra que la naturaleza humana es maleable culturalmente. Esto evita el dilema entre cientificismo reduccionista y dualismo platónico. No necesitamos reducir razones a causas. No necesitamos postular un reino sobrenatural de entidades abstractas. Reconocemos que los seres humanos somos naturales, pero la naturaleza humana incluye una dimensión normativa racional adquirida socialmente. El espacio de razones está en el mundo natural, siendo característico de animales humanos educados en prácticas culturales específicas, que los transforman haciéndolos sensibles a justificaciones racionales. Muchos filósofos aceptan el dualismo de esquema conceptual y contenido empírico. Por un lado, tenemos esquemas conceptuales, que son sistemas de categorías que imponemos al mundo. Por otro lado, tenemos contenido empírico bruto que nos llega desde fuera del esquema esperando ser organizado. El esquema es nuestra contribución activa. El contenido es la contribución pasiva del mundo. Juntos producen experiencia organizada, pero ambos son separables, existiendo independientemente antes de combinarse. Kant parece proponer esto. Las categorías del entendimiento son esquema a priori que imponemos. El múltiple sensible es contenido empírico que recibimos. La síntesis combina ambos, produciendo conocimiento objetivo. Pero esta lectura hace a Kant caer en el mito de lo dado, porque presupone contenido bruto totalmente independiente del esquema conceptual que luego se le aplica. El filósofo insiste en que el verdadero Kant ya había superado este dualismo, viendo que esquema y contenido operan juntos desde el inicio. ¿Por qué este dualismo genera problemas insolubles? Y si el esquema conceptual es totalmente nuestro, entonces caemos en idealismo, donde todo depende de nuestros conceptos sin fricción con realidad independiente. Diferentes culturas tienen esquemas incompatibles. ¿Cuál es correcto? Ninguno, porque todos son imposiciones arbitrarias sobre contenido neutral. Esta relativización total elimina la objetividad, reduciendo verdad a coherencia interna del esquema sin contacto con mundo independiente que constrañe nuestros conceptos. Si el contenido empírico es totalmente externo al esquema, entonces es inaccesible e inefable. No podemos decir nada sobre él porque cualquier descripción usa conceptos del esquema. El contenido puro sería cosa en sí kantiana completamente incognoscible. Esto es escepticismo radical. Nunca sabemos si nuestros conceptos capturan la realidad porque ésta permanece oculta detrás del velo de nuestras imposiciones conceptuales. El autor disuelve el dualismo, negando el presupuesto compartido por idealismo y escepticismo. No hay esquema conceptual separado de contenido empírico porque el mundo ya es pensable para nosotros. La realidad ya viene articulada conceptualmente en nuestra experiencia. No imponemos conceptos sobre materia bruta organizándola desde fuera. Encontramos el mundo ya estructurado mediante nuestra segunda naturaleza que nos hace sensibles a articulaciones objetivas de la realidad independiente. El mundo se presenta conceptualmente articulado sin que esto signifique que lo creamos mediante nuestros conceptos. Los conceptos no son lentes que distorsionan ni moldes que imponemos. Nada son capacidades de responder a cómo el mundo es realmente. Cuando veo que el árbol es verde, mi concepto verde no construye la verdura del árbol, responde a ella. El mundo es verde independientemente. Mi concepto me permite reconocer esto que ya estaba ahí sin depender de mi reconocimiento. Davidson criticó el dualismo de esquema y contenido mostrando que es incoherente.
No tiene sentido hablar de contenido completamente no conceptualizado porque cualquier identificación de contenido usa conceptos. Tampoco tiene sentido hablar de esquemas alternativos completamente inconmensurables porque la identificación de algo como esquema conceptual diferente requiere traducción parcial que presupone conmensurabilidad. El pensador acepta esta crítica davisoniana, pero la radicaliza mostrando que eliminar el dualismo requiere reconocer que la experiencia misma ya es conceptual. Descartes imaginó la mente como teatro interior privado, donde ocurren pensamientos, sensaciones y emociones accesibles solo al sujeto mediante introspección privilegiada. Los demás solo ven comportamiento externo, infiriendo inductivamente lo que ocurre en el teatro mental oculto detrás. Esta imagen genera el problema de otras mentes. ¿Cómo sé que otros tienen experiencias conscientes en lugar de ser zombies sin vida mental interior? Solo observo cuerpos que se mueven. Nunca accedo directamente a sus mentes privadas. Wittgenstein destruyó esta imagen mostrando que es incoherente. El lenguaje es público. Las palabras tienen significado mediante su uso en prácticas compartidas socialmente. No hay lenguaje privado que solo el hablante entienda. Por tanto, los conceptos mentales como dolor, creencia y deseo no pueden referir a estados privados accesibles solo introspectivamente. Deben tener criterios públicos de aplicación observables en comportamiento y circunstancias. Entender dolor es saber cuándo aplicar la palabra correctamente en contextos públicos compartidos. El filósofo sigue a Wittgenstein contra el mentalismo cartesiano. No necesitamos postular entidades mentales privadas ocultas detrás del uso público del lenguaje y la acción observable. La mente se manifiesta directamente en lo que las personas hacen y dicen en contextos sociales. Cuando alguien expresa una creencia, sinceramente su pensamiento está ahí, en la expresión pública, y no escondido detrás, esperando ser inferido inductivamente desde evidencia conductual externa. El significado lingüístico es público. Entender una palabra es dominar su uso normativo en prácticas lingüísticas compartidas. No es asociarla con una entidad mental privada que solo yo conozco introspectivamente. Saber qué significa rojo es usar la palabra correctamente en situaciones apropiadas, respondiendo a correcciones cuando me equivoco. Esta competencia pública constituye la comprensión sin que haya adicional estado mental interior que la fundamente privadamente. El contenido mental también es público. Tener un pensamiento es estar en capacidad de expresarlo y justificarlo en el espacio público de razones. No hay pensamientos completamente inefables que existen privadamente sin posibilidad de articulación lingüística. Lo que no puede decirse tampoco puede pensarse articuladamente. Los pensamientos tienen forma proposicional expresable públicamente, siendo esencialmente comunicables, aunque de facto no siempre los comuniquemos. Esto refuerza la tesis central de que el pensamiento está encarnado en acciones lingüísticas públicas, gobernadas por normas sociales. La racionalidad es esencialmente social e intersubjetiva. No es un logro privado individual. Aprendemos a pensar participando en prácticas compartidas donde otros nos enseñan qué cuenta como razón válida, aplicación correcta de conceptos y justificación adecuada. Sin esta dimensión social no habría pensamiento articulado, sino solo estados mentales animales prelingüísticos. El filósofo desarrolla una ética basada en la figura del agente virtuoso. Y una persona correctamente educada que posee los conceptos morales adecuados puede literalmente ver qué exige moralmente una situación concreta. Esta percepción moral no es inferencia intelectual desde principios abstractos. No es cálculo utilitarista que suma placeres y dolores. Es sensibilidad directa a rasgos salientes de la situación que se presentan perceptivamente como demandantes de respuesta apropiada.
Aristóteles describió al hombre prudente como quien posee sabiduría práctica que le permite discernir lo correcto en circunstancias particulares. Esta sabiduría no se reduce a conocimiento de reglas universales que se aplican mecánicamente. Requiere un juicio situado que capta lo relevante moralmente en cada caso único. El virtuoso ve que esta persona necesita ayuda, que aquella acción sería cruel, que esta situación exige honestidad. Ve estos hechos morales directamente sin inferirlos desde premisas abstractas. ¿Cómo es posible ver hechos morales? Porque la experiencia misma ya es conceptual según la teoría general. Así como el ornitólogo ve directamente que el pájaro es un jilguero, el agente virtuoso ve directamente que la acción es cruel. No ve primero hechos neutrales, calculando después sus implicaciones morales. La crueldad se presenta en la experiencia perceptiva sin mediación inferencial. Los conceptos morales operan en la percepción misma, estructurando lo que vemos. Esta percepción moral tiene peso motivacional directo. Ver que una acción es cruel ya contiene la motivación para no hacerla. No necesito un deseo separado añadido a la creencia moral, como el modelo humeano supondría. La propia percepción de lo incorrecto silencia otras motivaciones menos profundas, como el egoísmo o el placer inmediato. El agente virtuoso no lucha contra tentaciones opuestas a lo que ve moralmente correcto. La visión moral clara inhibe las tentaciones siendo motivacionalmente suficiente. Esto rechaza el intelectualismo socrático, pero de manera sofisticada. Sócrates pensaba que conocer el bien es suficiente para hacerlo. Nadie hace el mal voluntariamente. Solo la ignorancia explica la acción mala. Aristóteles objetó que la debilidad de voluntad existe. Sabemos lo correcto, pero hacemos lo incorrecto cediendo a pasiones. El autor evita ambos extremos. El agente virtuoso que genuinamente ve lo correcto está motivado a hacerlo. Pero esta visión moral clara no es simple conocimiento intelectual. Es percepción educada que integra razón y emoción. El agente que cede a la tentación no ve realmente lo correcto con claridad. Su visión moral está nublada por el deseo que distorsiona la percepción. Ve lo placentero como más prominente que lo correcto. Esta distorsión perceptiva no es simple error intelectual corregible mediante más información. Es un defecto de carácter que requiere reeducación moral prolongada, que transforme la percepción misma, haciéndola sensible a consideraciones morales que actualmente no registra adecuadamente. La educación moral consiste en cultivar esta sensibilidad perceptiva. Los niños aprenden a ver situaciones moralmente mediante ejemplos, correcciones y práctica. Los padres señalan que pegar lastima, que compartir es generoso, que mentir traiciona confianza. Gradualmente el niño internaliza estos conceptos que transforman su percepción. Lo que inicialmente era regla externa impuesta se vuelve segunda naturaleza, que opera automáticamente. El adulto virtuoso ve lo correcto espontáneamente, sin deliberación consciente en casos claros. David Hume propuso que toda acción intencional resulta de dos componentes separables. De una creencia sobre medios y fines que es cognitiva, pero motivacionalmente inerte. Un deseo independiente que proporciona la fuerza motivacional empujando a la acción. La razón descubre qué medios logran qué fines, pero solo las pasiones, los deseos y las emociones mueven realmente a actuar. La razón es esclava de las pasiones según la fórmula humeana célebre. No puede motivar independientemente. Solo calcula cómo satisfacer deseos que existen previamente. Este modelo domina la filosofía moral anglosajona contemporánea. Michael Smith y otros defienden que creencias y deseos son estados mentales completamente distintos con funciones opuestas. Las creencias representan cómo el mundo es intentando conformarse a la realidad. Los deseos representan cómo queremos que el mundo sea intentando conformar la realidad a ellos. Esta separación genera el problema motivacional. Si las creencias son inertes, ¿cómo la percepción moral puede motivar sin deseo añadido?
El pensador rechaza frontalmente este modelo. En el agente virtuoso, la propia percepción moral de la situación ya contiene intrínsecamente la motivación para actuar correctamente. Ver el sufrimiento ajeno como demandante de ayuda ya es estar motivado a ayudar. No se necesita añadir un deseo separado de ayudar que existiera independientemente de la percepción moral. La visión de lo que se debe hacer y la inclinación a hacerlo son aspectos inseparables de un único estado psicológico integrado. Esto es posible porque los conceptos morales son conceptos gruesos, no delgados. Un concepto delgado como bueno o correcto es puramente evaluativo sin contenido descriptivo específico. Un concepto grueso como cruel, generoso o valiente combina descripción y evaluación inseparablemente. Cuando veo una acción como cruel, no aplico primero un concepto descriptivo neutral, añadiendo después una evaluación separable. La crueldad es un concepto que describe y evalúa simultáneamente, siendo imposible separarlos sin perder el concepto. Ver algo como cruel ya es verlo negativamente. No puedo pensar coherentemente esta acción es cruel, pero está perfectamente bien. La crueldad contiene desaprobación constitutivamente. Similarmente, ver algo como generoso es verlo positivamente. Los conceptos morales gruesos tienen valencia motivacional intrínseca para quienes los poseen genuinamente. El agente que ve la crueldad sin estar motivado a evitarla no posee realmente el concepto pleno de crueldad. Tiene quizá una comprensión intelectual superficial sin comprensión práctica profunda. Esta posición es neo-aristotélica, recuperando la idea clásica de que la virtud es disposición perceptiva y motivacional integrada. El agente virtuoso ve correctamente y actúa correctamente como aspectos inseparables de un único estado de carácter formado mediante educación moral prolongada. La virtud no es simple conocimiento proposicional de principios morales. Es segunda naturaleza que transforma la percepción, haciéndola sensible a demandas morales que se presentan directamente con fuerza motivacional, sin requerir deseos adicionales externos a la percepción. Críticos objetan que esto no explica casos reales donde sabemos lo correcto pero no lo hacemos. El fumador sabe que fumar es malo, pero continúa. El procrastinador sabe que debe trabajar, pero se distrae. ¿No prueban estos casos que creencia y motivación son separables? La respuesta es que en estos casos la creencia moral no es percepción clara, sino reconocimiento intelectual débil. El fumador no ve realmente la maldad del fumar con la claridad perceptiva que el virtuoso tiene. Si la viera así, estaría motivado a detenerse. El debilitamiento motivacional indica debilitamiento perceptivo, mostrando que percepción y motivación van juntas, no separadas. El filósofo defiende un realismo moral moderado. Los juicios morales pueden ser verdaderos o falsos, objetivamente, sin reducirse a meras expresiones de preferencias subjetivas. Hay hechos morales genuinos, aunque no sean del mismo tipo que los hechos físicos descritos por las ciencias naturales. La crueldad es realmente mala, que no solo desaprobada por nosotros. La generosidad es realmente buena, sin que esto dependa de nuestras actitudes variables hacia ella. Pero, ¿dónde están estos hechos morales? No son entidades platónicas en un cielo de formas abstractas separadas del mundo natural. No son propiedades físicas detectables por instrumentos científicos. Son propiedades que ciertos actos, personas y situaciones tienen para seres con nuestra sensibilidad moral cultivada mediante segunda naturaleza. La crueldad es real, pero solo para criaturas capaces de responder moralmente a ella. Las piedras no captan la crueldad. Los extraterrestres radicalmente diferentes quizá tampoco. Este antropocentrismo distingue al autor del platonismo moral. Los valores son objetivos pero antropocéntricos. Existen solo para seres con nuestra forma de vida específicamente humana. No tienen realidad independiente de toda perspectiva posible como los números platónicos, pero tampoco son proyecciones subjetivas arbitrarias.
Son respuestas apropiadas a rasgos reales del mundo que solo criaturas con nuestra sensibilidad pueden discernir. El mundo tiene potencial de crueldad que se actualiza solo para seres moralmente sensibles. Esto combina objetividad sin platonismo trascendente. Los valores son reales obligándonos normativamente. No dependen de nuestras preferencias individuales. El sádico que disfruta la crueldad está objetivamente equivocado. Su respuesta es inapropiada al hecho real de la crueldad. Pero los valores dependen de nuestra forma de vida humana. No flotan en un reino abstracto, separado de toda forma de vida. El realismo moral propuesto es realismo sin metafísica inflada, que postula entidades misteriosas. John Mackey argumentó que los valores objetivos serían metafísicamente extraños, requiriendo facultades especiales de intuición moral, inexplicables naturalísticamente. El pensador evita esta objeción. No necesitamos intuición de entidades abstractas. Necesitamos percepción educada mediante segunda naturaleza de rasgos que ciertos actos tienen para criaturas como nosotros. Esta percepción es natural aunque culturalmente cultivada. No hay misterio metafísico mayor que la percepción ordinaria de colores, que también requiere sujetos con ciertos aparatos sensoriales. Simon Blackburn defiende el proyectivismo. Proyectamos sentimientos sobre el mundo neutral, creando la apariencia de valores objetivos. Se rechaza esto. No proyectamos la crueldad sobre actos neutrales. Respondemos a la crueldad que está realmente ahí, aunque solo sea cruel para seres capaces de responder moralmente. La diferencia es crucial. La proyección crea apariencia falsa. La respuesta apropiada reconoce realidad genuina aunque perspectiva. Los valores son descubrimientos, no invenciones. Esto permite criticar moralmente culturas diferentes, sin imponer arbitrariamente nuestros valores. Si la mutilación genital femenina es realmente cruel, entonces las culturas que la practican están objetivamente equivocadas. No es simple diferencia cultural donde todos los valores son igualmente válidos. Pero la crítica debe ser humilde, reconociendo que nuestra propia perspectiva es limitada, pudiendo estar equivocados en otros juicios morales que consideramos evidentes. La objetividad no garantiza infalibilidad. La filosofía tradicional construye sistemas teóricos que pretenden explicar la realidad. Propone tesis metafísicas sobre la naturaleza del mundo, teorías epistemológicas sobre el conocimiento y doctrinas éticas sobre la moralidad. Estas teorías compiten entre sí, argumentando cuál captura mejor la verdad sobre temas fundamentales. El filósofo actúa como científico, descubriendo hechos ocultos sobre la estructura profunda de la realidad que el pensamiento ordinario no percibe. El autor rechaza completamente esta concepción. La filosofía no descubre verdades ocultas, ni construye teorías sustantivas. Su trabajo es terapéutico, liberar nuestro pensamiento de enredos conceptuales autoimpuestos. Muchos problemas filosóficos tradicionales nacen de imágenes distorsionadoras que nos atrapan como moscas en botella según la metáfora wittgensteiniana. El dualismo mente-mundo, la separación entre esquema conceptual y contenido empírico, la oposición entre razón y naturaleza son confusiones, no descripciones de la realidad. ¿Cómo surgen estas confusiones? Tomamos un modelo útil en ciertos contextos y lo generalizamos ilegítimamente. Las ciencias naturales describen causas físicas exitosamente. Generalizamos esto pensando que toda la naturaleza es solo causas. Entonces las razones normativas parecen misteriosas sin lugar en el mundo. Pero el error es la generalización indebida, no los hechos. La naturaleza incluye tanto causas como razones sin contradicción. La confusión filosófica creó el problema que no existía antes. El método quietista no construye teorías positivas rivales. No propone nueva metafísica que reemplace las viejas. Disuelve las tensiones mostrando que surgen de malas imágenes, no de la realidad. El trabajo filosófico exitoso es negativo. Elimina obstáculos conceptuales que nos impedían ver claramente lo que ya sabíamos confusamente.
Cuando la terapia funciona, los problemas desaparecen sin que hayamos añadido conocimiento sustantivo nuevo. Simplemente recuperamos la visión clara que las confusiones habían bloqueado. Wittgenstein dijo que la filosofía deja todo como está. No descubre hechos nuevos, no resuelve problemas empíricos, solo clarifica conceptos que ya teníamos desenredando malentendidos. Este ideal filosófico contrasta radicalmente con la tradición sistemática desde Platón hasta Hegel, que construyó grandes edificios metafísicos. De que el pensador sigue a Wittgenstein contra esta tradición, aunque use recursos kantianos y hegelianos para sus propósitos terapéuticos. Pero este quietismo no es evasión de problemas reales. Los críticos argumentan que algunos problemas filosóficos no son simples confusiones. La relación mente-mundo es genuinamente problemática, no un pseudo-problema generado por malas imágenes. La respuesta es que el problema genuino es cómo evitar dos errores opuestos: el mito del lodado fundacionista y el coherentismo que pierde fricción. Su solución no es una teoría nueva, sino un recordatorio de lo obvio que las teorías distorsionaron. La experiencia es conceptual y mundana simultáneamente. La tranquilidad intelectual es el objetivo. Cuando las confusiones se disuelven, dejamos de sentirnos atrapados en aporías insolubles. Los problemas que nos atormentaban se revelan como enredos autoimpuestos que desaparecen cuando clarificamos nuestros conceptos. Esta paz filosófica no es resignación escéptica que renuncia a conocer. Es liberación de pseudoproblemas que nos impedían ver lo que estaba a la vista. Que vivimos en contacto directo con el mundo pensándolo conceptualmente sin que esto genere abismos metafísicos insuperables. Wilfrid Sellars criticó el mito de lo dado, mostrando que los datos sensoriales no conceptuales no pueden justificar creencias. Introdujo el concepto de espacio de razones, distinguiéndolo del espacio de causas naturales. El filósofo acepta completamente estas ideas fundamentales, pero rechaza la conclusión de Sellars que elimina la experiencia del espacio de razones, tratándola como mero impacto causal que inicia cadenas inferenciales sin tener ella misma contenido conceptual justificatorio. Sellars pensó que si la experiencia es conceptual, cae en el mito de lo dado, porque los conceptos experienciales serían datos brutos, que se justifican a sí mismos sin necesidad de otras creencias. Para evitar esto propuso que solo creencias pueden justificar creencias sin que la experiencia perceptiva participe directamente en relaciones de justificación. La experiencia causa creencias observacionales que luego justifican otras creencias mediante inferencia, pero la experiencia misma no justifica, solo causa. El autor usa el insight de Sellars contra su propia conclusión. Acepta que no hay datos brutos, pero insiste en que la experiencia puede ser conceptual sin ser dato bruto porque no se justifica a sí misma inferencialmente. Se justifica siendo apertura pasiva al mundo que nos presenta estados de cosas directamente. Esta presentación directa no es inferencia que requeriría premisas ulteriores. Es tribunal último, donde las cadenas de justificación terminan sin que esto sea arbitrario fundacionismo, porque el mundo mismo fuerza la experiencia. Donald Davidson defendió el coherentismo puro argumentando que solo creencias justifican creencias. Nada fuera del sistema de creencias puede justificar porque las relaciones de justificación son lógicas, requiriendo forma proposicional. El pensador acepta que solo lo conceptual justifica lo conceptual, pero insiste en que la experiencia es conceptual, pudiendo justificar creencias sin ser ella misma creencia. La experiencia presenta el mundo proposicionalmente sin que sea estado doxástico, que podamos revisar voluntariamente. Davidson negó que exista contenido experiencial no conceptual. En esto hay acuerdo, pero Davidson concluyó que la experiencia no tiene rol justificatorio independiente. Solo causa creencias que luego se justifican coherentemente entre sí. El filósofo usa el argumento davidsoniano de que la experiencia es conceptual para defender la conclusión opuesta.
Precisamente porque es conceptual, puede justificar creencias, proporcionando fricción empírica que el coherentismo puro pierde. El debate sobre contenido no conceptual enfrenta al autor con Christopher Peacock y José Luis Bermúdez. Ellos argumentan que la riqueza de la experiencia excede nuestros conceptos. Vemos matices que no conceptualizamos. Los bebés y animales tienen experiencias sin conceptos articulados. La respuesta es que se admite contenido no conceptual en animales, pero se niega que la experiencia humana madura lo tenga porque esto eliminaría su capacidad justificatoria cayendo en el mito de lo dado. Peacock objeta que no puede explicarse la fineza del contenido experiencial. Distingo 100 tonos de azul, pero no tengo 100 conceptos diferentes. La respuesta es que tengo el concepto demostrativo, ese tono de azul, que opera contextualmente sin necesitar concepto específico almacenado previamente. Esta respuesta es controversial porque los conceptos demostrativos parecen parasitarios de la experiencia no conceptual que supuestamente demuestran. Gareth Evans influyó profundamente mediante su libro sobre variedades de referencia y contenido mental. Evans mostró cómo pensar contenidos de estados mentales de forma más rica que el enfoque fregeano tradicional estrecho. Desarrolló la teoría de la referencia dependiente de la información, donde los pensamientos singulares sobre objetos particulares dependen de canales informacionales que conectan al pensador con el objeto. El filósofo adopta muchas ideas evansianas, aunque rechaza su defensa del contenido no conceptual. El autor escribe de manera notoriamente oscura, incluso para estándares analíticos. Sus textos son densos, alusivos y elípticos, asumiendo familiaridad con tradiciones múltiples. Combina filosofía analítica con Kant, Hegel y Aristóteles de formas que desafían a lectores formados solo en una tradición. Esta dificultad estilística limita su influencia, aunque quienes lo estudian cuidadosamente encuentran recompensas intelectuales substanciales que justifican el esfuerzo requerido. Quizás subestima formas legítimas de experiencia no conceptual. Las sensaciones corporales puras como dolor o hambre parecen tener cualidades fenomenológicas que no son completamente conceptuales. Las emociones prelingüísticas que bebés sienten antes de adquirir lenguaje son experiencias genuinas. Los animales tienen vida mental real sin conceptos articulados discursivamente. Se admite contenido no conceptual en estos casos, pero la teoría se centra exclusivamente en experiencia humana madura, dejando sin explicar estas dimensiones importantes. Hubert Dreyfus, desde Heidegger y Merleau-Ponty, argumenta que se intelectualiza excesivamente la experiencia, ignorando el trasfondo práctico de afrontamiento corporal con el mundo. Mucha actividad humana es habilidosa sin ser conceptual. El deportista experto responde fluidamente sin aplicar conceptos explícitos. El músico toca sin pensar cada nota. Y esta experticia incorporada parece no conceptual, aunque se insista en que los conceptos operan pasivamente sin reflexión consciente, siendo esta respuesta poco convincente para fenomenólogos. La segunda naturaleza no explica suficientemente cómo surge la racionalidad de la naturaleza primera animal. Se dice que mediante educación adquirimos capacidades racionales. Pero ¿cómo es posible esta transformación? ¿Qué bases biológicas la hacen posible? ¿Por qué los chimpancés no pueden adquirir segunda naturaleza racional aunque se les eduque? Estas preguntas empíricas quedan sin respuesta en el enfoque terapéutico que evita teorías sustantivas sobre mecanismos naturales que permiten la emergencia cultural de la racionalidad. El quietismo puede ser evasión de problemas reales, no disolución de pseudoproblemas. Algunos críticos argumentan que la relación mente-mundo es genuinamente problemática, requiriendo teoría sustantiva, no solo terapia que disuelve confusiones. La naturalización de la intencionalidad, la explicación del contenido mental,
y la relación entre propiedades mentales y físicas son problemas que no desaparecen mediante clarificación conceptual. Requieren investigación empírica y teórica que el quietismo metodológico no puede proporcionar adecuadamente. A pesar de las críticas, su obra es en referencia obligada en filosofía de la mente y epistemología analítica contemporánea. Influyó en el giro hacia Hegel en filosofía analítica mediante Robert Brandom y Robert Pippin, que desarrollaron lecturas analíticas de la fenomenología del espíritu inspirados parcialmente por el autor. Los conceptos de segunda naturaleza, espacio de razones experiencial y teoría disyuntiva se discuten constantemente en la literatura, siendo imposible ignorar sus contribuciones, incluso para quienes las rechazan. Logró renovar el diálogo entre tradición analítica y continental, mostrando relevancia de Kant y Hegel para problemas analíticos actuales. Esto era impensable antes cuando las tradiciones se ignoraban mutuamente. Demostró que podemos usar recursos kantianos y hegelianos sin abandonar el rigor argumentativo analítico, produciendo filosofía que es simultáneamente histórica y sistemática, interpretativa y constructiva, terapéutica y sustantiva, sin que estas dimensiones se excluyan mutuamente como las ortodoxias disciplinarias habían asumido erróneamente durante décadas.